bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver navegación a lo largo de un paralelo. Estos problemas ya son más sencillos de resolver que los anteriores. ¿Cuándo ocurre navegación a lo largo de un paralelo? Cuando los dos puntos a los cuales les queremos calcular la distancia tienen la misma latitud. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un punto A. Tiene una longitud, vamos a darle un valor cualquiera. Bueno, vamos a empezar con la latitud. Tiene una latitud de 30 grados norte con una longitud de 50 grados este. Y luego, bueno, paréntesis, y luego tenemos otro punto que tiene la misma latitud 30 grados norte y una longitud de, vamos a decir, 50 grados, pero el oeste. Ahí está. Bueno, antes que nada, la latitud debe ser igual en todos los aspectos, es decir, tanto en su valor como en su punto cardinal. Si tiene diferente punto cardinal, a lo mejor aquí que tenga sur, entonces ya son valores completamente diferentes. Es como por ejemplo cuando en las coordenadas cartesianas un punto tiene 3 y el otro tiene -3. Aunque es el mismo valor, el signo es diferente. Lo mismo aquí, aunque los grados son los mismos, el punto cardinal es diferente. Y eso hace que sean valores completamente diferentes. Entonces debe tener el mismo punto cardinal. Si nosotros ubicamos esos puntos que tenemos, bueno, aquí me falta otra vez el paréntesis, tenemos lo siguiente. Sabemos que por comodidad podemos empezar a partir de la longitud. Entonces vamos con el punto A. Aquí tenemos nuestro meridiano 0 que va de norte a sur, y aquí tenemos el ecuador que va de oeste a este. Donde se cruzan es donde iniciamos. El punto A tiene una longitud de 50 grados hacia el este. Entonces nos dirigimos aquí, ahí está, sobre el ecuador, y ahí va a pasar un meridiano. Ahí está. Y entonces después ubicamos la latitud, que son 30 grados sobre ese meridiano hacia el norte, que sería aquí. Ahí está. Ahora vamos con el punto B. Ubicamos su longitud, que son 50 grados al oeste. A partir de aquí vamos hacia el oeste. Supongamos que por aquí son 50 grados. Por ahí va a pasar otro meridiano que va del norte al sur. Ahí está. Y sobre ese meridiano luego ubicamos la latitud, que también son 30 grados norte. Entonces nos vamos para acá y sería más o menos por aquí. Entonces este es el punto A y este es el punto B. Podemos observar que ambos puntos están casi en la misma posición, a la misma altura. Eso se debe a que la latitud es la misma. Entonces, si nosotros pasamos una circunferencia, o bueno, un plano, va a dividir a nuestro planeta en dos partes iguales. Sería, bueno, con otro color, veamos, con color verde. Sería más o menos así. Ahí está. ¿Qué podemos observar? Que aquí tenemos una circunferencia que es paralela al ecuador. Eso lo podemos ver de una mejor manera en nuestro pequeño globo terráqueo. Que aquí tenemos, por ejemplo, nuestro ecuador y vemos, a ver si se alcanza a ver, aquí, esta línea, vemos como arriba del ecuador hay otras líneas que van paralelas porque la distancia entre esa línea y el ecuador es la misma. Vean, esta que estoy señalando con mi dedo, que hasta la voy tapando.
Entonces, ahí tenemos un paralelo. Aquí tenemos esta línea que nos estaría representando esta que tenemos aquí. Vemos que es una línea paralela al ecuador. Vamos a suponer, nada más para ejemplificar, obviamente la distancia va a ser más grande, pero vamos a suponer que a través de este meridiano, la distancia que hay de este paralelo y el ecuador es de 100 kilómetros. Les digo, nada más es para ejemplificar. Si nos vamos para acá, la distancia entre esta línea y el ecuador sigue siendo 100 kilómetros. La distancia entre esta línea y el ecuador en esta parte del planeta siguen siendo 100 kilómetros. O aquí, la distancia entre esta línea y el ecuador es de 100 kilómetros. Y así podemos continuar. La distancia, por ejemplo, entre esta línea y el ecuador en este punto siguen siendo 100 kilómetros. Aquí está el punto que pusimos en videos anteriores. La distancia que hay entre esta línea y el ecuador es de 100 kilómetros y así sucesivamente. Entonces observamos que en ningún punto esta línea se acerca o se aleja más del ecuador, ¿no? Esta línea de color negro siempre se mantiene a la misma distancia. Por esa razón, a estas líneas se les llama paralelos, porque son líneas paralelas al ecuador, ya que siempre se mantiene la misma distancia. Y puede haber varios paralelos, puede haber uno más abajo, puede haber uno más arriba y así. Ahora, si nosotros observamos, ese paralelo también es una circunferencia. Vean, aquí se puede observar. Imagínense que sobre ese paralelo nosotros vamos a pasar un plano, y lo que va a hacer es dividir a nuestro planeta en dos partes. Vean, tomando este paralelo como referencia, vamos a la parte de arriba. Aquí tenemos una parte en la que fue dividida el planeta. Y aquí vamos, tomando nuevamente este paralelo como referencia, ahí es donde pasó el plano que lo cortó. En la parte de abajo, todo esto, tenemos la otra parte en la que la Tierra fue dividida. Si podemos observar, la parte que tenemos arriba es más pequeña que la parte que tenemos abajo. En conclusión, este paralelo no dividió a nuestro planeta en dos partes iguales como lo haría el ecuador. Sí lo dividió en dos partes, pero de diferentes tamaños. Aquí vemos una parte más pequeña y aquí vemos una parte más grande. Entonces, observamos que es una circunferencia y llegamos a la conclusión, ya en videos anteriores, que cuando una circunferencia divide a una esfera en dos partes que no son iguales, se le llama circunferencia menor. Entonces, un paralelo es una circunferencia menor. Circunferencia menor. Ahorita van a entender por qué estamos haciendo esta aclaración. Dirán, ¿qué tiene que ver? Las únicas circunferencias mayores que hay en nuestro planeta son el ecuador y los meridianos. Esas circunferencias se les llama mayores o circunferencias máximas. Creo que se les conoce también más como máximas, nada más que a mí a veces se me escapa y digo mayor, circunferencia máxima. Igual todo esto ya lo habíamos visto anteriormente. Se les llama circunferencias máximas porque es la circunferencia más grande que puede tener una esfera y que divide en exactamente dos mitades iguales a dicha esfera, que en este caso ya sabemos que es hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, ese paralelo es una circunferencia menor. Ahora, cuando dos puntos tienen la misma latitud, van a estar ubicados sobre el mismo paralelo. Siempre, siempre, siempre va a ocurrir eso. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia que hay entre esos dos puntos? A lo mejor alguien pensará, pues fácil, de aquí lo unimos con el polo, luego de aquí el punto A lo unimos con el polo,
Y de aquí unimos sobre ese paralelo esos dos puntos. Y entonces ya tenemos nuestro triángulo esférico, calculamos el lado de un triángulo, el otro lado y este ángulo, y ya aplicamos fórmulas y obtenemos distancia, como en videos anteriores. Sin embargo, acuérdense que la trigonometría esférica se aplica cuando trabajamos con circunferencias máximas. Y como habíamos visto en videos anteriores, cuando los puntos están en diferentes posiciones, sí podemos trazar una circunferencia máxima. Entonces ahí sí podemos aplicar todo lo que hayamos visto de trigonometría esférica. El problema viene que aquí, como podemos observar, cuando dos puntos tienen la misma latitud, están en un paralelo que es una circunferencia menor. Entonces, la distancia que hay entre esos dos puntos, al estar sobre un fragmento de la circunferencia menor, no se le puede aplicar trigonometría. Si se preguntaban por qué a cada rato hacíamos énfasis, casi al principio de los videos, en que los triángulos esféricos surgían de circunferencia máxima, todo eso, bla, 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 esta es la razón, para que no se nos olvidara esto. Aquí no podemos aplicar trigonometría esférica porque la distancia entre esos dos puntos es un fragmento de una circunferencia menor, un paralelo. Y para poder aplicar trigonometría, debe estar los tres lados sobre circunferencias máximas. En videos anteriores sí ocurría así, pero aquí no ocurre eso. Entonces, de ahí proviene el título del video: navegación a lo largo de un paralelo. O sea, a través de ese mismo paralelo, en donde no se puede aplicar trigonometría esférica porque está sobre una circunferencia menor. Entonces, ¿cómo podemos calcular la distancia que tenemos aquí? Para no complicarnos con trigonometría, para eso existe una fórmula, la cual es la siguiente: diferencia de la longitud es igual a la distancia que hay entre estos dos puntos, expresado en millas, por la secante de la latitud. Ustedes dirán, ¿cuál latitud? Pues la que sea, porque al final de cuentas los dos puntos tienen la misma latitud. Y entonces, con esta expresión, ¿qué es lo que tenemos? Diferencia de longitud. Acuérdense, estos son los puntos A y B. Entonces, si sobre ese mismo meridiano nos dirigimos al ecuador, aquí está un punto y aquí está el otro punto, ahí cada uno va a tener su propia longitud. Y entonces podemos sacar la diferencia que hay entre un punto y otro, hablando en términos de longitudes. Esto pues ya lo habíamos visto anteriormente. La distancia en millas pues corresponde, acuérdense, anteriormente cuando trabajábamos con triángulos esféricos, lo que teníamos aquí era un lado, y entonces de ese lado estaba expresado en grados, pero también luego nos pedían ese mismo lado expresado en su valor real. Entonces, esta distancia en millas es esta misma distancia, pero en vez de estar expresado en grados, va a estar expresado precisamente en millas. Y luego lo multiplicamos por la secante de la latitud, que como habíamos visto, la latitud de los dos puntos es la misma. Por esa razón están sobre el paralelo. Entonces, con esta fórmula, ya sin necesidad de aplicar trigonometría esférica, ya que no se puede, porque los puntos no están sobre una circunferencia máxima, sino están sobre una circunferencia menor, podemos calcular cualquiera de estos tres elementos. A lo mejor nos dan las longitudes, la distancia, y a partir de ahí podemos obtener la latitud. O a lo mejor nos dan la distancia o nos dan la latitud y podemos calcular la diferencia de longitudes, y así sucesivamente. Ahora bien, recordemos que en una circunferencia máxima existe una equivalencia en nuestro planeta. Un grado
del planeta es igual a 1 milla. Ahí está. Pero eso solo ocurre en circunferencias máximas. Es decir, cuando la distancia que queremos calcular está sobre el ecuador o sobre algún meridiano. Cuando estamos sobre una circunferencia menor, esta relación ya no se cumple, ya que a lo mejor 1 grado equivale a una distancia diferente. Ahora bien, otra cosa que podemos observar es que los dos puntos siempre van a estar en el mismo hemisferio, ya sea o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, porque como van a estar en el mismo paralelo, ese paralelo va a estar en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Entonces, nunca vamos a tener puntos diferentes. Por ejemplo, uno que esté en el norte y otro que esté en el sur. Ahí sí ya tendríamos que aplicar trigonometría esférica. Entonces, los dos puntos, cuando tengan la misma latitud, van a estar en el mismo paralelo y por consiguiente en el mismo hemisferio. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos para poder aplicar todo esto. Este es nuestro primer ejemplo. Un barco navega 55 millas hacia el este. Su latitud es 44 grados 30 minutos al norte. Encontrar en grados el cambio de longitud. Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama para tener una idea de qué es lo que nos están preguntando. No nos está diciendo la posición exacta de los puntos. Solo dice que navegó 55 millas hacia el este. Entonces, vamos a ubicarlo un punto cualquiera. Vamos a ponerlo aquí. Y luego dice que viajó hacia el este, o sea, hacia acá. Entonces, en cada uno de esos puntos, mejor lo pongo con azul para que se vea más. Vamos a poner que dentro del ecuador, este sería el punto inicial y este sería el punto final. Ahí está. Ahora, sabemos que sobre esos puntos pasa un meridiano. Ahora bien, este punto lo puse arbitrario, más que nada para tener una idea. Y el otro punto sí lo puse con dirección hacia el este, porque es lo que nos está diciendo el problema, que el barco navegó hacia el este, o sea, hacia este punto cardinal, hacia la derecha. Ya borré sin querer aquí. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ubicar cada uno de estos puntos con la latitud que nos dice. Su latitud es de 44 grados 30 minutos hacia el norte. Si nos está diciendo nada más esta latitud, quiere decir que en todo momento ese barco se mantuvo a esta misma latitud. Es decir, ni se bajó, ni se subió, no. O sea, en todo momento se mantuvo esta latitud. Entonces, aquí está nuestro punto. Nos vamos aquí. Nos vamos sobre ese meridiano hacia el norte con esta latitud. Aquí fue el punto original donde inició. Y luego, cuando llegó al otro punto, va a tener esa misma latitud. En este punto ubicamos esos 44 grados 30 minutos hacia el norte. Este es el punto B. Ahí está. Y entonces, ahora sí, estos son el punto, ya que ubicamos el punto con su latitud, su longitud, todo, este es el punto inicial. Y ya que ubicamos el otro punto al que llegó con su latitud y todo, este es el punto final. Sobre esos dos puntos, creo que es un poquito más abajo, sí, por acá, está. Sobre esos dos puntos va a pasar un paralelo. Ahí está. Más o menos así. Entonces, podemos observar que pasa un paralelo, ya que la latitud siempre se mantuvo igual. O sea, la distancia que hay entre ese paralelo y el ecuador siempre fueron esos 44 grados 30 minutos. Siempre. Ahora, un barco navega 55 millas. Esta distancia que siempre nos van a dar, esta distancia que vamos a tener en la fórmula, es la distancia que va a haber
en millas de estos dos puntos. La distancia ya real, la que hay a lo largo de ese paralelo que los está uniendo. Entonces, esta es la distancia de esas 55 millas. Siempre, siempre, siempre en esta fórmula, esta distancia que tenemos aquí se va a referir a la distancia real que existe entre esos dos puntos que están ubicados en ese mismo paralelo. Y entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando encontrar en grados el cambio de longitud. Cuando hablamos del cambio de longitud, y sobre todo en grados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de longitudes, nos referimos a la distancia que hay. Bueno, si este es mi meridiano cero, esta línea roja, y este es mi ecuador, este es el centro, es el punto donde se unen. Entonces, aquí tenemos una longitud. Sobre el ecuador, de este punto a este, tenemos una longitud. Y de este punto del centro hacia el otro punto, tenemos otra longitud. Y recuerden que estos puntos es como si los puntos originales, inicial y final, los hubiéramos desplazado a través de ese meridiano que pasa sobre ellos hasta llegar al ecuador. Entonces, este cambio de longitud se refiere a eso, a la diferencia de longitud que hay entre estos dos puntos. Es lo que nos están pidiendo básicamente. Entonces, sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos lo siguiente. Diferencia de longitud es igual a la distancia en millas, que aquí nos la dan, 55, por la secante de la latitud, que es de 44 grados 30 minutos. 44 grados 30 minutos. Sabemos que en la calculadora no hay secante, entonces lo podemos poner como una función recíproca. ¿Cuál es la función recíproca de la secante? El coseno. Entonces sería 55 por 1 sobre coseno de este mismo ángulo, 44 grados 30 minutos. Ahí está. Y entonces diferencia de longitud es igual a, veamos, 55 por 1 entre coseno de 44 grados 30 minutos, y eso nos da como resultado 77.11. 77.11. Déjenme veo. No, pensé que me lo iba a dar en otros valores, pero no. 77.11. ¿Pero qué unidades? Las unidades van a ser millas. ¿Qué es lo que estamos calculando nosotros con esta fórmula? Estamos calculando, sí, la diferencia de longitudes, pero el resultado va a estar expresado en millas. O sea, estamos calculando la distancia que tenemos de este punto a este sobre el ecuador, pero su valor real en millas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertirlo a un ángulo. ¿Y cómo le hacemos? Como el ecuador es una circunferencia máxima, ahí sí podemos ocupar la equivalencia de que un minuto es igual a una milla. Entonces, esta ecuación nos va a dar la diferencia de longitud, pero siempre expresado en millas, en valores reales, en distancias reales. No nos lo va a dar en grados, no, nos va a dar la distancia que hay de estos dos puntos sobre el ecuador, pero ya su valor real, ya no nos los va a dar en grados. Por esa razón es que aquí nos hacen esa aclaración de que tenemos que encontrar en grados ese cambio de longitud, porque aquí no nos lo va a dar en grados, sino que nos va a dar una distancia real. Y por eso conviene que nosotros lo hagamos en millas, para que así
directamente podamos hacer esta conversión. 1 minuto es igual a 1 milla, 2 minutos, 2 millas y así sucesivamente. Entonces, la misma cantidad de millas va a ser la misma cantidad de minutos. Por lo tanto, la diferencia de longitudes expresado en minutos sería así, 77.11 minutos. Ahí está. Y ahora, pues, estos minutos los tenemos que convertir a grados. ¿Cómo le hacemos para convertir a grados? ¿Se acuerdan que hacíamos en videos anteriores? Cuando, por ejemplo, teníamos 3 grados y lo queríamos convertir a minutos, esta cantidad la multiplicábamos por 60 y de esa forma obteníamos los minutos, 180. Pues ahora vamos a ir al revés. A partir de los minutos vamos a ir a los grados. Entonces, ¿qué operación aplicaría? La inversa. Ahora, cuando yo quiero ir de minutos a grados, esta cantidad la dividimos entre 60. Y entonces, diferencia de longitud es igual a 1.28 grados. Y ya tenemos el resultado. Entonces, de hecho aquí creo que lo exageré mucho, porque si se dan cuenta, es muy poca la diferencia de longitudes expresada en grados. Entonces, como ven, son bastante sencillos estos problemas, no son tan complicados como los anteriores. Solamente pues tenemos, como les había dicho en problemas anteriores, tenemos que entender cada uno de los datos, la interpretación de ellos, para obtener el resultado. Entonces, cuando un barco navega sobre un mismo paralelo, esta distancia va a ser la distancia real que hay entre esos dos puntos sobre ese paralelo. Esta expresión matemática nos da la diferencia de longitudes, pero expresada en distancias reales, en millas. Entonces, ya después tenemos que convertir esa medida real en millas a minutos y después a grados para obtener esa diferencia de longitudes en grados. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Un barco navega hacia el oeste una distancia de 256 kilómetros en la latitud 35 grados norte. Encontrar en grados el cambio de longitud. Además, si parte de la longitud 160 grados este, ¿a qué longitud llegó? Entonces, este problema es muy parecido al anterior, nada más que le agregaron algo extra. Vamos a empezar. Vamos a poner un punto cualquiera. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Sobre ese punto sabemos que pasa un meridiano. Y bueno, como nos dice aquí, un barco navega, bla, 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 en la latitud 35 grados, quiere decir que en todo momento se mantuvo en esos 35 grados. O sea, la latitud fue igual para todos los puntos por los cuales fue pasando. Entonces quiere decir que navegó sobre un paralelo. Entonces, ya que tenemos nuestro punto, vamos a ubicar esa latitud. Dice 35 grados norte. Vamos a suponer que aquí son los 35 grados. De este punto a este, hacia el norte. Aquí es el punto, vamos a ponerle inicial. Ahora vamos con el otro punto. Dice que el barco navegó hacia el oeste. Entonces, empezando por las longitudes, vamos a ir a este punto y nos dirigimos hacia el oeste. No sabemos exactamente cuál es la distancia que hay aquí. Nada más lo voy a poner hasta acá para representar. Luego, ponemos ahí el meridiano sobre el cual pasa. Y ya después que ubicamos la longitud, ubicamos la latitud, que ya vimos es 35 grados norte. Siempre va a ser esa misma latitud. Si no, nos darían de forma detallada la latitud de cada punto. Entonces, vamos a suponer que aquí también son los 35 grados norte. Bueno, de aquí a acá son los 35 grados con dirección hacia el norte. Este es el punto final. Ahí está. Y entonces, vamos a poner aquí una circunferencia
que me representaría ese paralelo sobre el cual viajar. Y entonces nos preguntan encontrar en grados el cambio de longitud. O sea, cuando estos ya son los puntos reales, estos dos. Cuando a través de cada uno de sus respectivos meridianos los movemos hacia el ecuador, la diferencia de longitud que nos preguntan es la distancia de longitudes que hay entre este punto y este. La distancia en grados que tienen estos dos puntos sobre el ecuador. Ahora, dice que el barco navegó esta distancia, 256 kilómetros. Esa es la distancia real que existe entre estos dos puntos. Es la distancia que nosotros tenemos aquí. Que la distancia que hay de este punto a este sobre ese paralelo. Entonces vamos a ocupar esta distancia, pero hay un pequeño problema. La fórmula sirve cuando la distancia está dada en millas y aquí a nosotros nos están dando kilómetros. Entonces tenemos que hacer una conversión. Vamos a hacer la conversión con una regla de 3. Sabemos, esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Vean cómo todo lo que vimos anteriormente se va ocupando aquí. Sabemos que una milla tiene 1.6 kilómetros. No sé por qué iba a decir ese valor. Ahora, ¿qué queremos convertir? Estos kilómetros lo escribimos en el lugar de los kilómetros. 256 kilómetros. Ahí está. Resolvemos mediante una regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar el número de abajo por el de arriba, pero del otro lado. Entonces 256 por 1 nos da 256. Y ese resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. 256 entre 1.6 y eso nos da como resultado 160. Y este valor es el resultado que falta aquí. Como está en las millas, pues le ponemos esa misma unidad, millas. Y entonces ya tenemos esa conversión. Ahora sí, como ya tenemos esta distancia en millas, ya la podemos sustituir aquí. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Sería diferencia de longitudes. Entonces esto es igual a la distancia en millas, que ya la acabamos de encontrar. Esta es la distancia que hay entre estos dos puntos que están sobre ese mismo paralelo, 160 millas por la secante de la latitud que tiene, que es de 35 grados. Ahí está. Y entonces esta secante ya sabemos que la podemos convertir a un coseno. Diferencia de longitud es igual a 160 por 1 sobre coseno de 35. En este caso pongo el coseno directamente con un ángulo, con el valor de 35, porque solo son 35 grados. No hay minutos, ni decimales, nada. Por eso nada más le pongo así. Entonces tenemos esa cantidad entre coseno de 35 y nos da como resultado 195. Distancia de Leo es igual a 195. Bueno, 195.32. Ahí está. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto, ¿en qué está expresado? En millas. Ya tenemos la distancia que hay de estos dos puntos sobre el ecuador, pero en millas. Entonces, siempre de los siempres, esta ecuación me va a dar como resultado millas, la distancia real que hay entre esos dos puntos. Entonces vamos a ponerle millas. Lo que tenemos que hacer es este valor convertirlo a minutos. Y como ya habíamos visto, ya estamos sobre la circunferencia máxima del ecuador. Y ahí sí, en una circunferencia máxima es válida esta expresión, que un minuto es igual a una milla. O sea, la misma cantidad de millas es la misma cantidad de minutos.
Entonces, esta cantidad vamos a expresarla en minutos. De LO es igual a 195.32 minutos. Ahí está. Y ahora ya lo tenemos en minutos. Pero, como nos está diciendo, encontrar en grados el cambio de longitud. Estos minutos tenemos que convertirlos a grados. Para eso, lo que vamos a hacer es dividir entre 60, 195.32 entre 60, y eso nos da como resultado 3.25 grados. Ahí está. Entonces, esta es la diferencia de longitudes en grados de los dos puntos, los cuales movimos hacia el ecuador. Entonces, ya tenemos este primer punto, encontrar en grados el cambio de longitud. Y luego nos están haciendo una pregunta, algo que no habíamos visto en el video anterior, bueno, en el ejemplo anterior. Si parte de la longitud 160 grados este, ¿a qué longitud llegó? Entonces ya vemos que este es nuestro punto inicial y aquí estaría situado sobre el ecuador. Ahora, si nos dice que partió de longitud 160 grados este, ¿qué quiere decir? Voy a borrar esta línea. Quiere decir que aquí tenemos nuestro punto, aquí está el punto inicial. Bueno, el verdadero punto inicial está aquí, pero vamos a llamar su sombra, su proyección, cuando seguimos el meridiano sería aquí. Entonces aquí sería nuestro punto inicial, que está situado sobre el ecuador. Entonces, del centro a este punto, aquí tenemos la longitud, son 160 grados hacia el este. Ahí está. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la longitud del otro punto. Nada más que aquí hay un pequeñísimo problema. Aquí yo puse este ejemplo, este punto, para que se pudiera ver bien qué es lo que estábamos haciendo, para que no quedara así todo amontonado. Sin embargo, ¿cómo sabemos que este punto está del lado? Si esta es mi línea de meridiano cero, ¿cómo sabemos que este punto está del lado contrario o está del mismo lado? ¿Qué tal si este punto está en esta posición? Y entonces estarían ambos del mismo lado, hacia el este. Les digo, yo nada más lo puse aquí para ejemplificar. Se los dije en un momento, hace ratito. Les dije, nada más lo voy a poner aquí para ejemplificar qué es lo que estamos haciendo. Pero ya de forma real, ¿cómo sabemos nosotros si el punto está del otro lado o está en el mismo lado? Ahora bien, ¿por qué es importante saber eso? Porque acuérdense que si los puntos están en distintos lados, uno al oeste, otro al oeste del meridiano cero, se hace una operación con las longitudes. Pero si los puntos están del mismo lado del meridiano cero, por ejemplo aquí, se hace otra operación con las longitudes. Por eso es muy importante saber en dónde está el punto. Ahora, es bien fácil hacer este análisis. Vean, diferencia de longitud. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos dos puntos, la diferencia de entre ellos es de 3.25 grados. Eso es lo que nos quiere decir la diferencia de longitud. Entonces, la distancia que hay entre este punto y este, o entre este punto inicial y este, es de 3.25 grados. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, vean lo siguiente. ¿Qué tendría que suceder para que este punto estuviera del otro lado? Tendría que recorrer toda esta longitud, vean, de este punto aquí, y luego llegar acá. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia de longitud sería de este punto a este, que ¿cuánto es? 160 grados, más esta pequeña porción. No sé cuánto es, a lo mejor 10 grados, 20 grados, 30 grados. Entonces,
para que ocurriera eso, de que el punto final al que llegó estuviera del otro lado del meridiano, la diferencia de longitudes debe ser mayor a 160 grados, porque tiene que recorrer esos 160 para llegar al centro, y luego tiene que recorrer una distancia adicional. Pero ¿cómo fue la diferencia? Fue menor a 160 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia está en el mismo lado, porque quiere decir que recorrió menos de 160 grados. Recorrió nada más 3.25 grados. Entonces, como esa distancia es menor a 160 grados, quiere decir que no pasó al otro lado. Por lo tanto, el punto está de este mismo lado. Ahí está. Entonces ya averiguamos que el punto aquí es de este punto. En realidad, el punto al que llegó, vamos a borrar esto ya, está del mismo lado de esa línea. Y ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para lo siguiente. Vean, ya sabemos que la diferencia de longitudes entre estos dos puntos es de 3.25. Ahora, la longitud de este punto al punto inicial es de 160. Vamos a borrar esto. Voy a ponerlo aquí abajo. Es de 160. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto, si está más cerca de la línea, quiere decir que la diferencia de longitud es una cantidad menor a la que tenemos en este punto. Bueno, dejen aquí, le pongo, voy a borrar tantito esta línea para que no nos confundamos, F, y aquí le pondríamos F'. Como el punto está aquí, y sabemos que está aquí porque el problema nos dice que viajó hacia el oeste, o sea, hacia acá, este punto tiene 160 grados, porque esa es la longitud que nos da. Pero este punto, entonces, ¿qué valor tiene? Tiene una longitud menor, porque si tomamos este punto como referencia, de este punto a este va a haber una longitud. Y si tomamos este punto de referencia, tenemos 160 grados al punto inicial. Entonces, si se dan cuenta, este punto está más alejado de 160. Por eso tiene un valor de 160. Entonces, si este está más cercano, quiere decir que vamos a tener una longitud más pequeña. Entonces ya más o menos ya tienen una idea de por dónde voy. Si tomamos como referencia todas estas líneas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este fragmento, que sería la longitud del punto F, más la diferencia de longitud que hay entre los dos puntos, que cuánto equivale, es esta que acabamos de calcular, 3.25, y eso nos da como resultado 260 grados que hay de este punto hasta acá. Entonces vean, de aquí, de este punto a este, tenemos la longitud de F. Luego, de este punto a este, tenemos la diferencia de longitud. Y este fragmento más este fragmento nos dan estos 160 grados, que es la longitud del punto inicial. Y entonces, a partir de aquí, pues ya podemos encontrar la longitud de F. Este valor que está sumando, lo pasamos del otro lado restando. Longitud del punto final es igual a 160 grados menos 3.25 grados, y realizando esa operación, longitud final de F es igual a 160 menos 160 grados menos esa cantidad, nos da 156.74 grados. Y entonces esta es la longitud del punto F. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Bueno, aquí está expresado en punto decimal, pero ya si lo quieren, pues tendrán que expresarlo en grados, minutos y segundos. Para eso es hacer una multiplicación, multiplicarlo por 3600, todo ese valor,
y luego dividirlo entre 60 para obtener los grados, luego entre 60 para obtener los minutos, luego entre 60 para obtener los segundos y así. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, como pueden observar, en sí el ejemplo fue bastante sencillo. Nada más, pues la interpretación, como hemos comentado, volvemos a lo mismo. La interpretación de los datos para poder obtener lo que nos estaban pidiendo. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Un barco cuya latitud es 50 grados norte navega hacia el este hasta que su diferencia de longitud es de 2 grados 15 minutos. Encontrar las millas que recorrió. Si parte de la longitud 30 grados este, ¿cuál fue su destino? Este problema es muy parecido al anterior. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos primero que hacer un diagrama donde busquemos e identifiquemos los puntos para tener una referencia más que nada. Entonces, un barco cuya latitud es de 50 grados norte, aquí nos está diciendo, como no nos da de forma específica la latitud para cada punto, nos está diciendo que en todo su recorrido siempre se mantuvo a la misma latitud, o sea, sobre el mismo paralelo. Entonces, vamos a poner nada más un punto como referencia. Vamos a ponerlo aquí, momentáneamente. Y sobre ese punto, pues pasa un meridiano. Y entonces, sobre ese meridiano, ponemos esa latitud hacia el norte. 50 grados hacia el norte. Luego dice, navega hacia el este. Vamos a poner este punto aquí. Bueno, ahora, tomando nuevamente el ecuador, vamos a poner que el punto fue hacia el este. Este es el punto inicial y aquí estaría el punto final. Bueno, voy a ponerlo más para allá. Ahorita van a ver por qué. Entonces, dejen remarco nuevamente esto. Voy a ponerlo hasta acá. Entonces, nuevamente, de nueva cuenta. Hagan de cuenta que voy a empezar desde cero y ahora voy a ubicar el punto final al que llegó. Entonces, primero ubico la longitud. Ya después ahí va a pasar un meridiano. Y entonces, sobre ese meridiano hacia el norte, ubico esa misma latitud. 50 grados norte. Entonces, aquí estaría nuestro punto final. Bueno, voy a borrar tantito, está ahí. Ahí está. Y entonces voy a trazar aquí esa circunferencia que sería el paralelo. Ahora bien, nos está diciendo que la diferencia de longitudes entre ambos puntos es de 2 grados con 15 minutos. Entonces quiere decir que entre este punto y este, que son los puntos inicial y final, pero ya ubicados sobre el ecuador, hay una diferencia de longitud de 2 grados 15 minutos. 2 grados con 15 minutos. Encontrar las millas que recorren. Además también nos están diciendo si parte de la longitud 30 grados este, ¿cuál fue su destino? Entonces, de entrada podemos observar que este punto, que es donde está la longitud del punto inicial, está mal ubicado. ¿Por qué? Porque está en el lado oeste. Si este es mi meridiano 0, nosotros lo pusimos hacia el oeste. Y aquí nos está diciendo que si parte, o sea que empezó a navegar de la longitud 30 grados este. Entonces quiere decir que este punto está ubicado en esta posición. Ahí está. Entonces borramos todo esto y el punto inicial está a 30 grados este. Ahí va a pasar el meridiano. Ahí está. Entonces aquí está la longitud del punto inicial. Ahora ubicamos su latitud, que dice es 50 grados norte. Entonces aquí realmente estaría el punto inicial. Vean cómo cuando empezamos nada más a hacer los diagramas, no importa dónde pongamos el punto, solito poco a poco el problema va haciendo esa corrección.
Entonces quiere decir que este no es el punto inicial, sino es este, porque aquí nos está diciendo que su recorrido empezó a partir de la longitud 30. Entonces aquí está, a partir de la longitud 30. Y entonces, ya después ubicamos su latitud, y aquí sería el punto inicial. Luego, que tenemos que a partir de que aquí recorrió, todavía siguió navegando hacia el este. Entonces, si empezó aquí, ya estaba en el este, todavía fue más hacia el este. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar lo siguiente. Vean, ya tenemos de entrada 30 grados. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la diferencia de longitud, que es la diferencia el cambio de longitud que hay entre estos dos puntos. Entonces, de este punto a este, tenemos 2 grados con 15 minutos. Ahí está. Y luego tendríamos la longitud de este punto, que va desde 0 hasta este punto. Entonces vamos a poner la longitud del punto final. Longitud del punto final, esto es igual. La longitud del punto final va de este punto a este. ¿Y de qué se forma? Se forma de este primer fragmento, que mide 30 grados, más este segundo fragmento, que mide 2 grados con 15 minutos, que es esta diferencia que nos está diciendo el problema. 2 grados con 15 minutos. Y entonces, la longitud del punto F, del punto final a que llegó el barco, es de, sumamos grados con grados, 32 grados con 15 minutos. Y de forma fácil hemos obtenido la longitud. Como pueden observar, fue algo parecido al caso anterior. Nada más que el caso anterior se trató de una resta de longitudes por la posición en la que estaban los puntos. Aquí fue una suma igual por la posición. Entonces, vean cómo nada más analizando los puntos podemos obtener ese cambio de longitud. No es que aquí ya cuando calculamos longitudes, no es que yo les diga siempre debe ser suma, siempre debe ser resta, siempre debe ver el mismo meridiano. No, o sea, tenemos que ver los puntos, tenemos que leer bien el problema, ir analizando en dónde se encuentra, para que así podamos ver cómo calcular la longitud que nos están pidiendo. Entonces, siempre sean muy observadores con eso. Si se preguntan, ¿por qué en las escuelas hacen énfasis en leer y enseñan todo lo relacionado que los enunciados, que artículo, que sujeto, que predicado, que todo eso? Pues aquí está la respuesta. Para aprender a leer, para aprender a comprender los textos y después los podamos aplicar en otras ramas. O sea, si no sabemos leer y no sabemos comprender textos, que luego lo que enseñan mucho en materias relacionadas a lengua oral o escrita, no vamos a poder llegar a estos problemas. Entonces vean cómo todo lo que se enseña en la escuela sí se va a relacionar. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos están preguntando? Encontrar las millas que recorrió. Entonces, en realidad nos están preguntando por esta distancia. Tenemos aquí nuestro punto inicial y nuestro punto final. Nos están preguntando por la distancia que hay entre estos dos puntos a través de ese paralelo sobre el cual están ubicados. Pero, o sea, casi todos los problemas anteriores nos daban esta distancia en millas. Pero ahora, precisamente lo que nos están preguntando, la distancia entre estos dos puntos sobre ese paralelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocupar esta fórmula. ¿Qué datos nos dan? ¿Nos dan la diferencia de longitud? Sí, aquí está. ¿Nos dan la latitud? Sí, aquí está. Entonces, podemos sustituir este valor, y ya nada más despejamos la distancia en millas. Pero la diferencia de longitud la están dando como ángulo. Y aquí nosotros tenemos que sustituirla en millas. Recuerden, este dato siempre debe estar en millas, al igual que este dato. No podemos llegar y sustituirlo aquí directamente, no. Tendríamos que convertir este valor a millas. ¿Cómo lo convertimos? De la siguiente forma. Diferencia de longitud es igual a 2 grados con 15 minutos. Para convertir a millas,
Pues tenemos que esta diferencia de longitud se refiere a esta, a la que está sobre el ecuador, sobre una circunferencia máxima. Y sobre una circunferencia máxima sabemos que es válido que un minuto es igual a una milla. Entonces, esta expresión la podemos hacer válida siempre y cuando sea sobre una circunferencia máxima y que además esa diferencia esté en minutos, no en grados. Entonces lo que tenemos que hacer, entonces esta diferencia de longitud tenemos que convertirla a minutos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí ya tenemos minutos, estos los vamos a dejar intactos, pero le vamos a sumar estos grados, los cuales sí son los que vamos a convertir a minutos. ¿Cómo convertimos grados a minutos? Multiplicando por 60. Y entonces, diferencia de longitud ya expresado en minutos, 2 por 60 nos da 120. Más 15, 135 minutos. Y de esa forma podemos aplicar esta expresión, que la cantidad de minutos es igual a la misma cantidad de millas. Entonces, diferencia de longitud es igual a 135 millas. Y ahora sí, como ya la diferencia de longitud ya está expresada en millas, ya lo podemos sustituir aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Voy a transcribir esta ecuación. ¿Cómo quedaría? Diferencia de longitud es igual a D en millas por secante de latitud, que esa secante sabemos que la podemos convertir a un coseno de latitud. Ahí está. ¿Qué queremos? Calcular esta distancia en millas, que es la distancia entre los dos puntos. Entonces, este elemento que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. ¿Y qué nos queda? Diferencia de longitud por coseno de la latitud es igual a distancia en millas por 1, pues nos da distancia. Bueno, ya vamos a dejarle D, que ya sabemos es en millas. Y entonces ahora sí ya podemos empezar a sustituir. D es igual a la diferencia de longitud expresado en millas, aquí lo tenemos, 135 por coseno de esa latitud, que de cuánto nos dio. El problema dice que es de 50. Y entonces, distancia es igual a, usando la calculadora, 135 por coseno de 50 nos da 86.77 millas. Y ya tenemos el resultado. Esta es la distancia que recorrió ese barco que hay entre el punto I y el punto F, que están ubicados sobre ese mismo paralelo. Entonces, como pueden observar, es bastante sencillo. O sea, no son tantas operaciones como en los ejemplos anteriores. Es más bien comprensión de lo que estamos leyendo, de lo que dice el problema, y un análisis sobre el dibujo. Ya que hacemos ese análisis, pues ya podemos calcular. O sea, la fórmula es bastante sencilla, no son operaciones complicadas, no llenamos el pizarrón de operaciones y borramos, no, o sea, es bastante sencillo, es más que nada ese análisis. Ahora, otra cosa que también de una vez les comento, un error que a veces se comete es el siguiente, que esta distancia en millas, dicen, pues vamos a relacionarla, vamos a convertirla a grados. Sin embargo, no se puede, porque acuérdense que esta distancia en millas está en este paralelo. Y esta equivalencia, donde convertimos las millas a minutos, solamente se puede aplicar en circunferencias máximas. Y esta distancia no está sobre una circunferencia máxima. Entonces, esta distancia, que corresponde a la distancia entre esos dos puntos que están sobre un paralelo, no se puede convertir a minutos, porque ese paralelo, esa distancia, están en una circunferencia menor. Esto, acuérdense, siempre solamente se cumple en circunferencias máximas como el ecuador. Como la diferencia de longitudes sabemos que se cumple en el ecuador, ahí sí se le puede aplicar esta conversión. Pero esta distancia no.
Esta es la distancia entre los puntos que están ubicados en ese mismo paralelo. Y el paralelo es una circunferencia menor, o sea, una circunferencia más pequeña, por lo tanto, no es válida esta equivalencia. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Un barco navega 200 millas hacia el este a lo largo del paralelo de latitud 42 grados norte. ¿Cuál es, en grados, la diferencia de longitud? ¿Y a qué longitud llega si ese barco parte de la longitud 125 grados oeste? Y luego, un barco navega hacia el oeste en la latitud 42 grados norte, hasta que alcanza una diferencia de longitud de 3 grados 45 minutos. ¿Qué distancia en millas recorrió? Entonces, estos problemas son muy parecidos a los que nosotros hayamos visto en este video. Esto será todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olvides suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.